¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá producimos una breve, bueno, no sé si tan breve, pero bueno, voy a intentar de que sea breve, una presentación en diapositivas de los elementos centrales que están en la bibliografía que ustedes tienen disponible, que es una bibliografía basada en el capítulo sobre el funcionalismo desarrollado por Xavier Bonal en un manual que se llama Sociología de la Educación, la aproximación crítica a las corrientes contemporáneas. O sea que la base bibliográfica de esta presentación está en esa bibliografía y de lo que se trata es de básicamente destacar algunos elementos fundamentales de este apartado que tiene que ver con la corriente funcionalista. Primero que nada, decir que la corriente funcionalista proviene de la antropología y está enraizada también con el pensamiento positivista, ¿no? Que una de las cuestiones que vimos en la unidad 1, tanto las corrientes positivistas, ¿no? Que surgen en el siglo XIX, como las corrientes que tienen como un autor clásico a Emil Durkheim, ¿no? No nos vamos a detener en eso, porque vamos a tratar de centrarnos en el desarrollo del sistema educativo. No nos vamos a centrar de alguna manera, en esos aspectos, sino básicamente ubicar históricamente el contexto de surgimiento de esta sociología de la educación, ¿no? Con un enfoque funcionalista. Les decía, como les decía en la anterior diapositiva, eh, lo que vamos a intentar es dar, en primer lugar, un panorama histórico, digamos, de cómo surge, cuál es el momento de surgimiento, de auge de esta teoría y cuál es el momento de crisis de esta teoría, ¿no? El momento de auge, como marca ahí, es 1950 y 1970, pasa a ser, como podríamos decir, la forma dominante en el mundo capitalista, eh, de posguerra, ¿no? 1950 y 1970, en lo que se llamó, podríamos decir, en un contexto de expansión o auge del keynesianismo, es decir, la intervención del Estado en la economía, en los asuntos públicos, un Estado presente en la regulación económica, que tuvo que ver mucho con la economía, ¿no? de esa época. La economía y la sociedad de esa época está muy vinculada a lo que nosotros conocemos generalmente, y que seguramente lo han visto en historia, lo que fueron las experiencias de posguerra, eh, que tuvieron que ver con desarrollos, digamos, de sustitución de importaciones, proteccionismo, intervención económica, regulación económica. En ese marco, ¿no? Que marca una crisis en la década del 70, ese modelo económico, podríamos decir, o ese modelo de regulación de regulación y de acumulación económica, tiene una crisis en la década del 70, en el marco de la crisis del petróleo, y en esa crisis se produce también la crisis del paradigma funcionalista. Por lo tanto, eh, un primer tema sería ese, el surgimiento y la crisis del sistema educativo y del paradigma funcionalista en ese periodo histórico, entre 1950 y 1970. A la vez, eh, esto tiene que ver como una de las características centrales del sistema educativo es el gasto medio de educación en un alto crecimiento, ¿no? Una tasa de aumento del 10% anual, como marca bien ahí en ese punto. Otro punto importante es la Guerra Fría, ¿no? O sea, el contexto histórico es posterior a la Guerra Fría que triunfa el socialismo en un tercio de la población mundial y el capitalismo de alguna manera tiene que competir en términos sociales, en términos económicos, con el socialismo que era un régimen que venía desarrollando éxitos en términos tecnológicos, había mandado un satélite después de la Segunda Guerra Mundial, el primer satélite es enviado por Rusia, eso es importante a tener en cuenta, y se produce esta idea de una, no idea, sino se produce una competencia y una tensión entre las grandes potencias, podemos decir, Estados Unidos y la Unión Soviética, por demostrarle al mundo la superioridad técnica tecnológica. Bueno, ese sería un poco el contexto.
También hay que decir que hay una gran expansión de la demanda educativa, o sea, mayor demanda por una educación atravesado también por grandes conflictos educativos, por grupos socialmente marginados, históricamente marginados de ese sistema de enseñanza, ¿no? En el caso de Estados Unidos, el movimiento feminista, el movimiento también racial, que tiene que ver con la lucha de los derechos civiles en Norteamérica, va a ser también una de las marcas distintivas de este contexto, ¿no? Es un contexto donde, eh, y por otro lado, las respuestas que va dando el Estado en una oferta que puede decirse, en esa demanda y en esa oferta, que tiene un límite con la crisis fiscal del Estado, ¿no? Una crisis financiera, podríamos decir, que se produce también luego de la crisis del petróleo, que tiene que ver con que los países que importaban petróleo pasan a tener un petróleo mucho más caro y que en ese contexto se produce eh, como digamos el colapso económico de esas sociedades, ¿no? Una situación muy crítica que lleva, digamos, a replantearse en términos fiscales, ¿no? Y la necesidad de un ajuste fiscal, también en base a que muchos de los países, incluido la Argentina, podríamos decir, y América Latina en su conjunto, son grandes tomadores de créditos durante ese periodo, durante la década del 70, con gobiernos dictatoriales, ¿no? Que toman deuda de forma ilegítima desde ya, y que luego eso va a generar una gran presión también fiscal o una gran crisis de deuda fiscal en los 80 y va a marcar también ciertas políticas educativas que van a restringir esa expansión de la oferta educativa. Por lo tanto, estamos ante situaciones o en un contexto complejo eh, porque, bueno, es cambiante en el tiempo, como dijimos en la clase anterior, cuando nos referíamos al tipo de sociedad, y tiene esa característica de entrar en una determinada crisis que no va a ser de la educación como la expansión educativa como un fenómeno constante e ilimitado, sino que se va a producir una crisis, podríamos decir, de esa expansión y eso va a definir, bueno, algunos elementos que ya vamos a ir desarrollando. Bueno, entonces lo que trataba, bueno, lo que hay que desarrollar, entonces, ¿qué caracteriza este enfoque? En primer lugar, la idea de lo meritocrático como central, ¿no? Como algo fundamental, que es parte de la visión liberal de justicia distributiva. ¿En qué sentido? Justicia distributiva es la idea de que surge con la revolución industrial, con las revoluciones francesas y burguesas, la idea de que el mercado, de alguna manera, es el mecanismo racional que tiene la sociedad para equiparar, para seleccionar los talentos y donde la educación tiene esa misión tiene las características de ser la institución perfecta para poder identificar, seleccionar y jerarquizar esos talentos disponibles, ¿no? La igualdad de oportunidades dentro de este enfoque es fundamental y es una condición indispensable para el desarrollo de ese principio meritocrático. O sea, si no hay igualdad de oportunidades, no puede haber meritocracia. Entonces, ellos van a ser, como de alguna manera, esta visión va a ser fuertemente hincapié en el igualitarismo social, ¿no? La igualdad de oportunidades. Algo que pareciera que no podría ser cuestionado, pero desde ya muchas perspectivas críticas lo han visto cuestionable porque en realidad no tiene en cuenta que no existe tal igualdad de oportunidades al margen de el acceso a la educación, que sí es pública en los niveles inferiores, pero no en todos los niveles, fundamentalmente los niveles no obligatorios. O sea que podríamos decir, ¿a dónde se ve reflejado el problema? Y bueno, ¿cuántos chicos terminan un posgrado en medicina o cuántos chicos terminan, de los que empiezan la escuela, cuántos chicos terminan? Y bueno, seguramente no suma el 10 o el 20% de la población, no debe ser menos, capaz que menos, un 5, un 3% terminan la universidad de los tantos que ingresan al nivel inicial. Si uno tomaría un análisis estadístico que tome cohortes, ¿no? Pero bueno, de eso se trata, de que la escuela, o por lo menos
esta escuela de investigación, esta escuela o este enfoque sociológico, tiene dos grandes eh, objetos de estudio. Por un lado, la relación entre educación y empleo, ¿no? Que sería cómo estudiamos la función estratificadora de la educación, y por otro lado, lo que se estudia es de qué manera existe en cada sociedad concreta esa igualdad de oportunidades educativas, ¿no? Para poder entender de alguna manera la movilidad intergeneracional. ¿Qué sería esto? Y bueno, cómo el origen social de una familia vista en el tiempo, digamos, si hay movilidad. Yo creo que en ese sentido es inobjetable que la educación ha tenido esa función, y más en el caso de la Argentina, a través del sistema educativo público. O sea que ha generado cierta libertad, cierta igualdad y movilidad social, ¿no? Así que bueno, eso en primer lugar, eh, para no caer en una visión negativa en total, sino de reconocer y que también habría que reconocer que muchas de esas cuestiones no fue producto de la bondad del Estado liberal, como algunas veces, como lo van a haber encontrado en el mismo texto, sino que es producto también de las luchas sociales. Pero bueno, es algo que no está desarrollado en el texto, pero lo puedo agregar yo a partir de un distanciamiento crítico de lo que dice este autor. A mi entender, si uno ve la dinámica del sistema educativo en la Argentina, es producto también de triunfos populares. Por ejemplo, el acceso a la universidad en la Argentina es producto también por ejemplo, de la reforma universitaria, de las luchas que se dan en la década del 30, del 40, y que en la década del 40, 50 se reflejan con la universalización de la educación pública universitaria, cosa que no es así en muchos países de la región. Por ejemplo, Chile tiene la educación súper arancelada y no es accesible para todos los sectores populares, sino que es más, una de las grandes conflictividades sociales que hay en estas sociedades, la sociedad trasandina en particular, es la gravedad que tiene y el gran cuestionamiento social sobre ese carácter elitista de la educación superior. Así que bueno, entender eso, que es producto también de los conflictos, de las luchas sociales y no solamente de una mirada de la bondad liberal, o sea, no fue producto de, como dice este autor, yo polemizo con este autor, de que aparecería una visión del funcionalismo donde la bondad de la escuela la bondad del Estado liberal es la que dio igualdad de oportunidad para que ingresen todos a la escuela. No, no fue así, fue producto también de las luchas sociales. Pero bueno, dejo eso planteado como un punto de discusión. Luego, luego algo que nombré recién es la idea de la estratificación, ¿no? Como centro, así como dijimos, igualdad de oportunidades y meritocracia son centrales, están conectadas con una idea de estratificación. ¿Qué es la estratificación? Bueno, es cómo se encuentran las sociedades eh, ordenadas jerárquicamente, ¿no? O sea, cómo existen, podríamos decir, los sectores altos de la sociedad, los medios, los bajos, ¿no? Lo que consideramos como la desigualdad social, ¿no? Esta estratificación es pensada desde el funcionalismo como una necesidad funcional, no como algo evidentemente conflictivo, sino que lo plantean en términos de que es necesario que no todos ocupen los mismos lugares en la sociedad, sino que son necesarios distintos roles. Así lo plantea la teoría de la estratificación social. Y plantea que hay que explicar las diferencias sociales a partir de méritos y esfuerzos individuales. Por eso le da centralidad a el mérito, las capacidades y al sistema educativo desde ya. Que la idea de meritocracia, ¿no? Dice, las posiciones sociales se adquieren de acuerdo al mérito y la cualificación, no por la filiación hereditaria, y que la educación formal es el medio principal de adquirir esas cualificaciones, ¿no? El estatus se adquiere con centralidad a través del sistema educativo y las capacidades se distribuyen por azar en la población. Van a ver que son todas ideas más o menos repetidas. O sea, estamos acá nombrando un elemento fundamental, pero que
queremos hacer hincapié para que quede claro a qué nos referimos con una sociedad estratificada y cómo ubican la educación en relación a esa forma jerarquizada, estratificada. Bueno, se produce una crisis, podríamos decir, como hemos dicho en la primera diapositiva, hay un 1950 que significa el auge de todo y una crisis. ¿Por qué se produce esta crisis del sistema o de la paradigma funcionalista? Es algo que vamos a retomar en las últimas diapositivas, pero vamos a adelantar algo que tiene que ver con que no se problematiza una relación que se rompe en el momento en que el mercado del trabajo no absorbe las cualificaciones. O sea, la crisis la produce lo que se llama el fenómeno de la sobreeducación en los países centrales, ¿no? ¿Qué significa esto? Y bueno, que hay gente mucha gente capacitada para ciertos trabajos, pero no existen los suficientes puestos de trabajo para cubrir las necesidades de la demanda laboral, ¿no? Entonces ahí empieza a haber como una especie de embudo o de problema de la educación porque no se sabe si se puede, no, o sea, primero que nada dicen hay que parar esta expansión del sistema educativo porque es un riesgo de alguna manera también para la estabilidad del sistema. Así lo van a plantear ellos. O sea, entonces la crisis se produce en esa relación entre educación y empleo, ¿no? O sea, hay un divorcio entre si uno sigue incrementando la educación, el empleo no puede crearse. Por lo tanto, existirían ciertos problemas estructurales que impiden el desarrollo al infinito de la expansión educativa. Básicamente, a mi entender, y esto no lo dice el autor, a mi entender tiene que ver con las características estructurales de una sociedad capitalista, donde el objetivo central de la sociedad es la acumulación de ganancias y no el incremento del bienestar social de toda la población, como sí lo era en las sociedades socialistas. Por lo tanto, acá habría un contraste para entender, digamos, el marco sociohistórico en el cual se encuentra, porque si no quedaría como natural, bueno, entonces es necesario o se justificaría que no se siga extendiendo la universalización de la educación hacia todos los sectores. Entonces quedaría como una especie de decir, bueno, ¿con qué se financia esto? Bueno, es todo un tema ahí de discusión, ¿no? Eh, Habría una crisis también de la correspondencia entre esa competencia que se adquiere en el sistema educativo y los requerimientos de cualificación de los puestos de trabajo. Esa es la otra también discusión o situación crítica que se produce. O sea que no habría una correspondencia, según ellos, entre lo que los puestos de trabajo están requiriendo y lo que se enseña en la educación. O sea, esa es otra crisis que se produce entre, podríamos decir, hoy día. Ahí quiero que ustedes trabajen con algún ejemplo, ¿qué les parece a ustedes? En la actividad para que podamos resolver de alguna manera con ciertas dinámicas más eh, de que ustedes cómo investigarían los problemas educativos a partir de estas nociones, ¿no? Y ahí tiene que ver todo esto, esta crisis que podemos decir, se traduce en un debilitamiento de esa teoría funcionalista de la movilidad social. O sea que empieza a entrar en crisis esta idea de movilidad social, de igualdad de oportunidades, de expansión, de crecimiento y de empleo que implicaba la educación y el sistema con la mirada funcionalista, que era más optimista en términos de expansión y que llega un momento en que evidentemente las contradicciones de la sociedad capitalista lo llevan a una crisis también de la propia educación, ¿no? De no poder seguir expandiéndose de la manera que se venía expandiendo, ¿no? Bueno, con respecto a los aportes, entonces habría un avance, según el mismo Xavier Bonal, habría un avance en el uso de técnicas de investigación social aplicada a la educación, ¿no? Como aporte de este enfoque, eso. Mayor estudio de lo cuantitativo, ¿no? Que sería, por ejemplo, estudiar la relación entre el PBI y de la inversión pública en educación. Esa sería una de las cuestiones, y se pueden comparar entre un país y otro, ¿no? Eso es como un área de estudio que la educación
que vista como inversión, revolucionó el comportamiento privado y social ante la educación. Eso es otra de las cuestiones que influyó tanto en la población, digamos, en cada uno de nosotros, en cómo vemos la educación desde la década del 40, 50, 60, ¿no? En este periodo, 50, 60 y 70, perdón. Entonces, por otro lado, dice cómo da lugar al estudio de la relación entre movilidad educativa y movilidad social y a la identificación de los sistemas educativos como instituciones claves para comprender la estructura social, ¿no? Estos serían los grandes aportes de esta visión del sistema educativo desde el punto de vista sociológico. Bueno, ¿qué excluye esta visión o esta perspectiva sociológica? Una concepción liberal de la educación no da lugar a entender el conflicto de clase, o sea, si no niega el concepto de clase, solamente existen individuos, por lo tanto, no entraría en su forma de ver o de enfocar el problema la cuestión de la clase social, un concepto que le molesta, podríamos decir, por eso lo excluye. Restringe el análisis a la interacción de las preferencias individuales, que están exógenamente dadas, ¿no? Em, o sea, todos son preferencias individuales. Excluye también la importancia de la clase y el conflicto de clase para la explicación de fenómenos del mercado de trabajo. O sea, el mercado de trabajo no estaría dado por las clases y el conflicto de clases, ¿no? Sino básicamente por el mercado de trabajo se daría por la oferta y demanda y por las calificaciones y no por dinámicas que tengan que ver con lo sindical, por ejemplo, no se le va a dar tanta importancia a eso, sino que bueno, una teoría neoclásica ya considera todo, las teorías neoclásicas liberales consideran toda intervención en la economía de los sectores o de los actores sociales como algo que interviene en el libre mercado. Por lo tanto, lo considera como rémoras casi a remover, cosas que interrumpen el libre mercado. O sea, pensemos que las teorías neoclásicas, que son el fundamento de esta teoría o de esta concepción sociológica de la educación, eh, son teorías que están planteando que el Estado tiene que salirse de la función eh, de regulación, o que lo único que tiene que hacer el Estado es garantizar las condiciones de igualdad social. Está bien, dice igualdad social o el acceso público al sistema educativo. Esos serían los elementos que están planteando. Pero no lo plantean, como les digo, en términos de conflictos de clase o por qué no consideran la existencia de las clases. Omite la dimensión social y reduce la función social de la educación a la producción de recursos humanos para el crecimiento económico, ¿no? Eh, o sea, la educación vendría a ser algo que contribuye a producir recursos humanos para el crecimiento económico y punto. Y no existe una dimensión social dentro de eso. O sea, no se pregunta por a quién favorece ese crecimiento económico y qué se educa o a qué sectores se educa o a quiénes también se educan. Entonces, habría como una especie de mirada tecnocrática de la educación que no ve de alguna manera el elemento social, el elemento, como les digo, de las clases sociales. La sociedad está, a mi entender, conformada por clases sociales. Las clases sociales son distintos sectores que se apropian de forma diferencial de una producción social, cosa que desde ya esta teoría estaría en oposición o en conflicto, ¿no? Una teoría que no piensa de esa manera la sociedad, sino que la piensa de una manera, como les digo, neoclásica. Y ignora el papel de la legitimación de la educación en las desigualdades económicas, ¿no? Para él, para ellos, la educación no tiene un papel de legitimación de las desigualdades económicas, sino básicamente lo que hace es formar recursos humanos para el crecimiento económico y no se pregunta ni se cuestiona si esa educación contribuye a legitimar las desigualdades sociales. A mi entender, sí, las,
las legitima en la medida en que fundamenta esta idea de que existen igualdad de oportunidades cuando no las hay, ¿no? Esas igualdad de oportunidades no existen en la realidad. Y por el otro lado, una concepción del Estado donde la bondad del Estado liberal latente, no como una visión como instrumento de la clase dominante o espacio de la lucha de clases, ¿no? O sea, hay una visión del Estado donde es el Estado liberal y su bondad la que lleva adelante la educación. Es como que el Estado da la educación, como como un Estado bondadoso que se le ocurre generar esas condiciones y no ve, ¿no? Que es un instrumento de la clase dominante para poder perpetuar eh, y eh, socializar a las clases sociales en una idea, digamos, de transmisión de una visión de la sociedad, de una visión donde no existen las clases, no existen las contradicciones de clase, es todo consenso, consenso y consenso. Bueno, ¿qué se enseña y quién y a quién se enseña? Es uno de los puntos críticos, podríamos decir, de esta teoría, ¿no? ¿Qué es lo que se enseña? ¿Cuál es el contenido? ¿Dónde se enseña? A cuándo se enseña? ¿Y a quién se enseña? En el sentido en que eso hay que verlo de forma conflictiva, a mi entender, ¿no? Esto que decimos nosotros en la unidad 1, que la educación es un proceso social, ¿no? Y que decíamos también en la clase anterior, en la consulta, que la sociología de la educación es una sociología del conocimiento, o sea, que no todos acceden al mismo conocimiento, sino que se accede a una estratificación del conocimiento y el conocimiento estaría como vedado para ciertos sectores sociales. O sea, habría una educación que estaría reservada para una cierta élite y una educación básicamente para aprender ciertas operaciones o habilidades técnicas que fundamentan esto que dicen, van a decir otros autores en otras perspectivas, eh, la fundamentación de la división social del trabajo. O sea, acá en esta teoría no existe la división social del trabajo, no existe la dimensión social. ¿Por qué? Porque no se cuestiona quién accede a determinados estudios porque él se plantea como un proceso natural de esa sociedad, ¿no? Y no se lo plantea como un proceso social. Ese sería un punto de, digamos, puntos de discusión. Bueno, entonces habrían un gran contraste. Por un lado, la que sostiene el funcionalismo, el contraste, la idea de igualdad social o igualdad y educación, igualdad de oportunidades, y por otro lado, una visión que plantea que la educación es una institución que contribuye a la reproducción de posiciones de clase y al mantenimiento de esas desigualdades sociales. Por lo tanto, podríamos decir que la educación es un instrumento y es parte del instrumento del aparato del Estado para subordinar a las clases oprimidas, a las clases explotadas, a las clases llamadas no favorecidas según algunos autores, a mí no me gusta esa palabra, pero a los sectores populares están excluidos de ciertos accesos a cierta educación y se les permite el acceso a ciertos niveles de la educación, pero no a todos. Eh, Así que bueno, estaríamos frente a esto, a esta idea de una sociedad de alguna manera que tiene en el sistema educativo un lugar de transmisión y un lugar de reproducción de las desigualdades sociales. Y una visión, como les vuelvo a decir, donde el funcionalismo legitima o, o lo plantea como un tema central la idea del igualitarismo social, ¿no? Bueno, les decía entonces que Talcott Parsons, que es un autor que hemos nombrado, va a plantear en su obra, sería uno de los autores más importantes, en su obra El aula como un sistema social, la socialización y la selección como elementos fundamentales para entender la educación, ¿no?
él va a establecer nexos fundamentales entre escuela y sociedad, como uno de los aportes, podríamos decir, eh, donde va a plantear las funciones de socialización y diferenciación que son claves, ¿no? Va a hablar de una correspondencia entre escuela como subsistema social y la sociedad como un sistema orgánico integrado de relaciones sociales, ¿no? Habría una, como les digo yo, habría en esta visión una correspondencia entre la escuela, que es un subsistema social, y la sociedad como un sistema orgánico integrado. La escuela sería responsable de transmitir los valores comunes, ¿no? De una cultura común y de unas normas que moldean la personalidad del individuo. Entonces estamos frente a una visión del equilibrio, lo que él llama una sociedad basada en el principio homeostático, ¿no? Donde la tendencia al equilibrio es lo fundamental, ¿no? Esa es la visión que va a plantear y que existiría una correlación, podríamos decir, entre distintos subsistemas de lo que él llama la acción social. Vuelvo a decir que esto está en contradicción o en oposición a una mirada de la educación y de la sociedad en términos de movimiento, de lucha, de contradicciones, porque él va a plantear que eso no es propio de las sociedades, porque para él las sociedades tienen que tender y tienden de alguna manera al equilibrio, al consenso, etcétera, ¿no? Estaría dentro de estas visiones que hay una autora que se llama Brígido, sostiene como la característica de las teorías del consenso, ¿no? Las sociologías del consenso, las que hacen hincapié, o las que hablamos también, que tienen que ver con el positivismo, de la idea eh, de la cohesión social, de la transmisión de ciertos valores que son compartidos, etcétera. Entonces, habría una vinculación entre esos elementos y donde los logros académicos, ¿no? Donde habría un orden instrumental, ¿no? Y un orden expresivo, ¿no? Como dos grandes dimensiones. El orden instrumental va a tener que ver con las capacidades concretas y el orden expresivo va a tener que ver con lo, básicamente, esto que hablamos, lo normativo, los valores, los consensos, etcétera, el lenguaje. Eh, y va a plantear que o esa distribución de premios, ¿no? Va a haber una distribución de premios en función del rendimiento como bases de alguna manera, en las cuales por eso la institución termina siendo como la institución clave para eso. O sea, a través de la educación se produce esa correspondencia, ¿no? De, de mostrar o de ir transmitiendo en el estudiante la idea de que los logros académicos tienen que responder a los méritos individuales, ¿no? Y que esos méritos individuales a la vez responden a una distribución desigual de capacidades, ¿no? Desigual y aleatoria, dice. No dice que es una no establece que es una desigualdad basada en la herencia, no, dice que eso ya no corresponde más. Eso es propio de las otras sociedades. Ahora estamos en una sociedad liberal, dice, donde la sociedad se constituye por individuos abstractos, ¿no? Y hay criterios universalistas y no particularistas que rigen el sistema educativo. O sea, nosotros los docentes, al evaluar, dice, estamos evaluando de manera diferencial, pública y objetiva los aprendizajes y las motivaciones de los estudiantes a través del logro. O sea, ese es el modelo de educación que ellos plantean y que de alguna manera es el que está presente y que sigue organizando el sistema educativo. O sea, ¿no? Hoy día la mayoría del sistema educativo se basa en estas pautas, ¿no? Entonces eso es lo importante a destacar. Eh, bueno, un paréntesis me parece importante acá nombrar, cosas que se plantean en el texto mismo y cosas que también vale la pena mencionar, es que él mismo plantea cierta idea de igualdad en general, pero cuando llega a determinados puntos sostiene que existe una división sexual, podríamos decir, y que ciertos roles sociales son llevados de manera diferencial de acuerdo al género, ¿no? La perspectiva del género no como algo, desde ya, no como algo sociocultural, en transformación, en lucha, con cuestionamiento, sino que al contrario, es una visión, la de Parson,
totalmente acrítica de eso, y él plantea de alguna manera, lo naturaliza, como diciendo, bueno, la diferencia entre el profesor y la profesora es que el profesor tiende más a motivar al logro, dice, o sea, a, a adquisición de ciertas capacidades, y que la profesora es más emocional de edades más tempranas, ¿no? Esto es lo que podríamos decir, lo que hoy día veíamos cómo se expresaría en la elección de parte o sea, la mayor matrícula de composición femenina para ciertas carreras y la de masculinas para ciertas carreras. Por ejemplo, les puedo decir, si ustedes van a petróleo, por ejemplo, o a tecnicatura de petróleo, van a encontrar que la mayoría son chicos. O sea, ¿por qué? Porque se supone que los trabajos de petróleo son para hombres y los trabajos de cuidado son para mujeres, cosa que totalmente es una construcción social, o sea, tiene que ver con un orden histórico, tiene que ver con eh, eh, tiene que ver también con las luchas sociales que se están produciendo y con las definiciones y redefiniciones del rol de la mujer en la sociedad, que no es algo, como yo te decía, como algo dado, sino como algo, a mi entender, en construcción, en lucha, donde el movimiento feminista está aportando mucho en cuestionar y en deconstruir también todas estas formas de entender y entender que dentro de esas elecciones no son elecciones basadas en lo natural, sino también basadas en perspectivas, digamos, de poder, ¿no? Esto que decíamos y que vamos a retomar al final de la exposición. Bien. Con respecto a la teoría del capital humano, que vendría ya a ser una especie de subdivisión o corriente al interior de la teoría funcionalista, ¿no? Lo que se llama teoría del capital humano, está marcado, podríamos decir, institucionalmente, en el marco de que hubieron muchas conferencias internacionales en la década del 40, del 50, ¿no? Que fueron las grandes transmisoras, digamos, y rectoras del tipo de educación que se fue organizando, que es la educación que todavía tenemos hoy, ¿no? Si ustedes, lo que les comentaba en la, en la clase de consulta es que, por ejemplo, la ley de educación federal y la ley de educación superior surgió en una discusión en base a un documento del Banco Mundial. El Banco Mundial recomendaba para la educación argentina un tipo de reforma, ¿no? Que tenía que tener ciertas características. Entonces, ustedes que han tenido educación, historia de la educación, ¿a dónde hay que enmarcarlo? En ese contexto institucional, que desde ya no estamos hablando de la década de los 90, estamos hablando de la década del 50 y la del 70, en la cual la relación entre educación y empleo y productividad estaban puestas a la orden del día, o sea, como un gran punto de discusión y donde se impulsaba, había que impulsar el desarrollo económico por medio de la inversión educativa. O sea, se veía de forma muy positiva todo lo que sea en términos educativos. Lo que hoy día ya no estaría tan visto desde la idea de que el Estado tiene que llevar adelante eso, sino que es el Estado el que tiene que permitir que todos los actores, entre comillas, se desarrolle la educación. Y ahí viene todo lo del impulso privatizador de la educación, más que todo en la década del 70, 80 y 90, finales de los 80, finales de los 70 y durante la década del 80 y el 90, en el impulso de lo que sería una educación más privatizada o más mercantilizada. Eh, Cuestión que no quiero confundir, sino dejar en claro que durante este periodo la teoría del capital humano va a ser planteado como el camino o el elemento clave para el abandono del subdesarrollo, ¿no? Esto está formulado, esta teoría está formulada por uno de los autores del año 60, que es Theodor Schulz. O sea, así como nombramos a Parsons, ahora vamos a nombrar a Theodor Schulz, que es el exponente, podríamos decir, de la teoría del capital humano, que podría ser la teoría más neoclásica en términos educativos, ¿no? Y una teoría que revoluciona el concepto de educación. Bueno, entonces, ¿cuáles son los postulados fundamentales de la teoría del capital humano? Primero, considerar la educación como cualquier forma de capital físico, o sea, una inversión que proporciona una tasa de rentabilidad. A eso se llama capital humano. Nosotros, el capital humano o la educación como capital humano vendría a ser eso, o sea, cuánto eh, eh,
va a retribuir determinada cantidad de años en educación en determinada carrera, ¿no? La relación positiva, por otro lado, ¿no? En segundo lugar, otro postulado es que hay una relación positiva entre el desarrollo económico y las tasas de escolarización, ¿no? O sea, mayor tasas de escolarización, mayor desarrollo económico. Y el factor educación va a pasar a ser como un factor explicativo de las diferencias entre la renta nacional y salarial entre los países del norte y del sur, ¿no? Esa es una de las cosas que va a plantear, a mi entender, una aberración total porque habrían otros mecanismos que explican las mayores diferencias de renta nacional, ¿no? La estructura social de una sociedad capitalista avanzada tiene que ver con el control de ciertos recursos financieros, tiene que ver con que son sede de grandes monopolios que giran sus rentabilidades o sus ganancias de los países desarrollados a los países del primer mundo. Por ejemplo, si ustedes ven, por ejemplo, los bancos o las grandes automotrices que se instalan en Argentina, venden los autos, compran cosas de afuera, pero las venden hacia cuando tienen que hacer una remisión de utilidades, las envían al extranjero. Por lo tanto, si bien aportan al PBI argentino, en el sentido de producir autos, la mayoría de sus componentes los traen de afuera. Por lo tanto, no son un factor de desarrollo, sino que son un factor de eh, retraso, podríamos decir, en términos de producción nuestra. Y las diferencias de rentas salariales en los países dependientes generalmente tiene que ver con que se ofrecen siempre condiciones laborales mucho más flexibles, por ejemplo, y hay una competencia entre garantizarles eh, ventajas laborales para que puedan acceder y ventajas de todo tipo, fiscales, de remisión de utilidades, o sea, no se está viendo en este caso que hay otros mecanismos que tienen que ver con la relación de dependencia, ¿no? La dependencia no como una dependencia, no como interdependencia de países que están conectados, sino de dependencia en el sentido de eh, opresión imperialista por parte de grandes potencias o de un puñado de países sobre el resto de los países del mundo, ¿no? Esa es una de las cuestiones que esta teoría no está viendo, ¿no? Y a mí me parece que sería no ver la situación concreta de esas sociedades y ver solamente la educación nos lleva a una confusión o a una pérdida de seriedad en términos, digamos, de identificar los principales problemas, ¿no? Entonces, también explica la relación positiva entre años de estudio e ingresos, ¿no? Y el efecto que tiene sobre la productividad. Acá entonces el modelo de la teoría del capital humano tiene como premisa, de alguna manera, la inversión educativa que va a llevar a mayor productividad y a mayor remuneración. Esto es un modelo teórico, podríamos decir. En la realidad, la mayor inversión educativa no necesariamente puede llegar o no a producir mayor productividad y mayor remuneración. No sé si depende solamente de la inversión educativa. Las mayores remuneraciones dependen de otros elementos, a mi entender, ¿no? Que tienen que ver con las dinámicas sindicales, las luchas sindicales, de recuperación del salario y no tanto de una cuestión básicamente individual, ¿no? Así que bueno, el modelo neoclásico de allá todo lo centra en el individuo y que habría que eh, nos transforma de alguna manera a cada uno de nosotros en individuos activos que estamos de alguna manera aportando al mayor desarrollo de la productividad, pero y por lo tanto se supone que vamos a acceder a una mayor remuneración. En los hechos concretos, en una sociedad concreta, creo que es una quimera esto, o sea, una mirada ilusoria. Bueno, acá entonces uno, siguiendo con esta idea de los postulados y las características del pensamiento de la teoría del capital humano, entonces una de las cuestiones que sostienen estos autores es que se va difuminando la frontera entre el capital y el trabajo, ¿no? Con esta idea de que el individuo se convierta en capitalista al saber su rendimiento de la inversión de la que está haciendo. O sea, nos transformaríamos, entre comillas, digo, porque no es que estoy diciendo estoy de acuerdo, al contrario, no estoy de acuerdo con esta mirada, de que
em, de que la desigualdad se explicaría en función del aprovechamiento de esas oportunidades, ¿no? Y que se difumine y de que el trabajo, o sea, el trabajo como relación asalariada, dejaría de estar presente, ¿no? Y más ahora con toda esta ofensiva que hay con respecto a una nueva ley y una nueva forma de organizar el trabajo docente, creo que una de las cuestiones que están en la base del fundamento de los cambios en la educación que se están promoviendo tienen como base esta idea más neoclásica de la teoría del capital humano, ¿no? Por otro lado, cómo la inversión en la educación tiene efectos redistributivos, ¿no? El hecho de ser un servicio universal y público, ¿no? Y estar financiado, eh, que tiende o que de alguna manera contribuye a un mayor igualitarismo. Esto también, entre comillas, y ubicarlo en el contexto histórico, años 50 y años 70, sí, tenía mucho sentido. Obviamente que eso hoy día estaría totalmente discontinuado en la teoría del capital humano si lo vemos hoy, 2020, cuando se rescata la teoría del capital humano no se rescata este elemento, sino que eso se saca, ¿no? Y bueno, y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿quién se beneficia? Bueno, las clases medias, las clases bajas, ¿no? Y ahí habría que ver, hacer un cuestionamiento si es para todos iguales o un cuestionamiento a esos planteamientos liberales de redistribución, ¿no? Em, ¿Por qué decimos esto de cuestionarnos? Porque constatamos que existen mecanismos selectivos que mantienen de alguna manera elevada la correlación entre el origen social y el nivel de instrucción. O sea que el origen social sigue siendo un elemento clave para el acceso a un nivel de instrucción alto, ¿no? Eh, y cuestionaría esta idea de igualitarismo absoluto que planteó el argumento de la teoría del capital humano. Sin un acceso significativo de las clases sociales populares a los niveles educativos postobligatorios, no podemos hablar de igualitarismo, ¿no? Si bien la Argentina, en este caso, la particularidad nuestra es que tenemos una educación superior, los que acceden a esa educación superior, los que permanecen, de alguna manera, no son todos, porque bueno, hay una gran deserción, una gran dificultad para sostenerse justamente en ese nivel. Eh, entonces, suponer una distribución aleatoria de las capacidades entre las clases sociales eh, es una mirada bastante eh, utópica, porque no está viendo justamente esas condiciones concretas en las cuales se desarrolla la educación y donde no todas las familias le pueden dar las mismas condiciones a todos los chicos, ¿no? Esa sería una de las cuestiones a tener como contrapunto y discusión con respecto a este postulado que plantearía como funcionamiento propio de la educación el igualitarismo, ¿no? Bueno, acá estábamos entonces planteando cómo, aparte de haber una teoría del capital humano que tiene como un exponente a Schultz, y que fue, podríamos decir, hegemónica y tiene todos esos postulados que dijimos recién, hay también un funcionalismo reformista que se va a cuestionar, ¿no? Esta idea de igualdad de oportunidades, ¿no? Como un eje crítico en el sentido de poner en discusión lo que veníamos diciendo recién. O sea, surge un funcionalismo reformista también en la década del 60, a fines de la década del 60, mediados de la década del 60, y uno de los exponentes y uno de los puntos que generan esa crítica de alguna manera es el informe Coleman, ¿no? Que surge un informe de un investigador que hace una investigación muy cuantitativa que identifica la privación cultural familiar como principal causa de la desigualdad educativa. Para esto hay que referirse previamente, como ustedes ven, que habían habido estudios como el de Blau y Duncan que
planteaban que no existían o que no eran, que eran inexistentes los efectos entre herencia familiar y estatus ocupacional. Por lo tanto, que la distinción entre adscripción y adquisición, en el sentido de adscripción, lo que traemos de alguna manera heredado familiarmente, y la adquisición, lo que adquirimos a lo largo de nuestra formación académica, en estas sociedades industriales abiertas, etcétera, para estos autores deja de tener sentido, ¿no? Y lo que plantea Coleman en este informe, en el año 66, es que la privación cultural familiar es la causa de la desigualdad educativa. O sea, ciertas culturas familiares van a ser, como podríamos decir, el móvil que van a llevar a que a algunos chicos no les vaya bien en la escuela. Ese sería el punto. Y el fracaso educativo va a ser estudiado desde esta visión, ¿no? Y ahí va a tener que ver también una dinámica social, de procesos sociales, los movimientos sociales, y que van a denunciar la falta de desigualdad real de oportunidades educativas. O sea que el sistema educativo, el funcionalismo, la teoría del capital humano plantea esta idea de igualitarismo y por otro lado surgen movimientos sociales y surgen trabajos académicos como institucionales, tanto el de Blau y Duncan como el informe Coleman, ¿no? Este es el contexto, podríamos decir, del funcionalismo reformista que vamos a desarrollar en la próxima diapositiva. Bueno, entonces acá, problemas que surgen con la teoría reformista o con el enfoque funcionalista reformista, ¿no? Diferenciándolo de la teoría del capital humano, es que desde ya esta teoría del capital humano, que había sido hegemónica, aparece esta visión donde reaparecen enfoques genetistas, ¿no? Donde todo se reducía a la herencia en la explicación de las diferencias educativas, cobran fuerza las explicaciones de la privación cultural aparecían en los años 50 y los programas de educación compensatoria fracasan para estos autores, porque no actúan sobre las actitudes y se centran en las aptitudes. O sea que los reformistas están diciendo, bueno, hay que actuar sobre las actitudes en la educación, no sobre las aptitudes. ¿Por qué? Porque las familias, dicen, no valoran suficientemente el nivel educativo, la escuela, etcétera, y que hay que modificar el enfoque o hay que modificar la actitud que tiene el estudiante frente a la educación. Y hay un escaso valor en las familias ¿por qué? Porque dice, porque hay un escaso valor de las familias con respecto a la educación, ¿no? Hay una falta de motivación por el estudio, van a decir estos reformistas. Y por lo tanto la resolución se basa en motivar más por el estudio, sería, ¿no? Más que las capacidades innatas, ¿no? Ellos van a decir que no se trata de capacidades innatas de cada uno, sino con las aspiraciones que tienen los distintos sectores sociales. Entonces, van a ser reformistas en ese sentido. Entonces, eh, van a tratar de modificar por ese lugar, por ese lado que tiene que ver por el lado de la motivación, etc. ¿Qué es lo interesante de este informe? Que me parece importante destacar, que no va a ser tratado, o ustedes lo van a leer y no van a encontrar no, me refiero al informe Coleman, es que se reconoce que el alumnado no accede a la institución escolar con condiciones materiales y con actividades idénticas ante el aprendizaje, ¿no? Eso es lo fundamental, cosa que me parece importante destacar, ¿no? Hoy día seguimos nosotros, hoy día cuando discutimos la educación, vemos eso, ¿no? No existen ni condiciones materiales ni eh, actividades idénticas ante el aprendizaje por parte de todos. O sea, por lo tanto, vuelvo a decir, la idea de la educación y de la oportunidad, de igualdad de oportunidades como una gran quimera. Y no es suficiente el papel de la escuela de forma pasivo, ¿no? En relación a ordenar individuos para garantizar la igualdad de oportunidades. A partir de este informe, se toma sentido considerar una intervención pública que vaya más de garantizar el acceso a la educación y que tenga en cambio la igualdad de resultados académicos, ¿no? Ahí vendría otro gran forma, digamos, de intervenir. O sea, el informe Coleman está diciendo, ojo, no entendamos que toda educación pública que se plantee como educación pública va a garantizar
igualdad de oportunidades y va a garantizar igualdad o movilidad social, sino que lo que buscamos, lo que va a garantizar igualdad y movilidad social, es que esos sectores sociales más postergados, podríamos decir, tengan mayor éxito en el sistema educativo. A eso se va a referir el informe Coleman, ¿no? En entender cuál es la dinámica expulsadora, podríamos decir, o expulsiva del sistema educativo. ¿Qué es lo que hace que el chico haga que abandone la escuela, podríamos decir? O sea, nosotros nos podríamos preguntar eso en particular. Y que lo que deja también es que hay que intervenir no ya centrado en los individuos, ¿no? Sino en los grupos sociales. Y acá tiene que ver con el auge de los programas compensatorios y de aportar estímulos educativos previa o paralelamente a la que reciban junto con el resto de sus compañeros. Compensar las carencias culturales familiares de este modo. Otra cuestión, ya acá un contraste importante, es que Jenks, ¿no? En 1972 va a plantear una crítica total al sistema educativo diciendo, va a plantear la idea de inequality, que significa desigualdad, ¿no? O no, contrario a la igualdad, sería, no existe la igualdad, está cuestionando o impugnando este presupuesto del sistema funcionalista que tenía que ver con la expansión educativa y con la igualdad, ¿no? Esta idea de igualdad y expansión educativa. Entonces, Jenks va a plantear un escepticismo respecto a toda reforma escolar. Entonces, acá sería como un contrapunto de todo ese reformismo que se plantea con el informe Coleman, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que las reformas no van a facilitar la movilidad social. Dice, el origen social es más efectivo a la hora de relacionarlo con los ingresos o los estatus profesionales. Sería lo contrario a lo que planteaba Blau y Duncan, ¿no? El origen social es efectivo, tiene mayor peso, determina de alguna manera en la adquisición de ciertos estatus profesionales. Su objetivo, para Jenks, ¿no? Es mostrar la ineficacia de las reformas educativas como medio para la igualdad social, ¿no? Como que toda reforma educativa no va a resolver el problema de la igualdad social. O sea, es como totalmente como decir remar o arar en el mar, ¿no? Hacer arar en el mar que no vas a sacar nada. ¿Sí? No tiene ningún sentido proponerse eso. La escuela dice, la escuela va a ser crítico de la escuela como un mecanismo para la igualdad y va a considerarla como un fin en sí mismo, que no va a resolver la estructura social, ¿no? Y sus postulados suponían una ruptura con la base fundamental de la sociología fundamental, funcionalista y que contribuyen de alguna manera a una crisis de legitimidad política, ¿no? de todo el fundamento del estado de bienestar. O sea que hay que ubicar que acá en 1972 Jenks está hablando en un momento donde se está produciendo una gran crisis, eso es importante, ¿no? En 1972 él está planteando que todo lo que se haga en el sistema educativo no va a cambiar en absoluto lo que produzca la sociedad. O sea, la movilidad social no la va a determinar el sistema educativo. Eso está planteando James, que no me parece que sea tan irreal. O sea, no es para, sino que no vende una ilusión, sino que vende un poco, sinceramente, cómo funciona el sistema educativo. En el año 83 va a ser una respuesta a ese escepticismo de James y va a poner de manifiesto que el aumento de las tasas de escolarización en las sociedades industriales hace que disminuya la proporción de clases bajas con un nivel de estudios mínimo, ¿no? Eso como diciendo, bueno, vamos a rescatar que no todo lo que se hace es negativo, sería. Sus conclusiones valoran los efectos positivos de la reforma. Bueno, no hay que ponerse en la posición de Jenks porque no vamos a llegar a ningún lado. Y si bien, dice, la educación no asegura la movilidad social ascendente, reconoce, ¿no? Ni la reducción de las desigualdades sociales, tampoco, no hay oportunidades sin educación, dice. O sea que la educación es una condición necesaria, pero no suficiente para la movilidad ocupacional y social. La demanda educativa da cuenta de este proceso, por eso dice que sigue siendo
teniendo dinámica, si no nadie estudiaría, nadie se movería por estudiar, sino que tiene que ver con la movilidad, pero no la garantiza en absoluto, sino que es un componente más. Eso es lo que va a plantear Boudin de alguna manera en contrapunto a lo que plantea James. Bueno, acá entonces tenemos como algo que ya habíamos desarrollado en la tercera diapositiva, que era la crisis del paradigma funcionalista. A algo nos referimos que se produce en los años 70, en un contexto de desempleo, donde la sobrecalificación y la sobreeducación van a ser los fenómenos que van a llevar a producir de alguna manera esta gran crisis en la teoría del capital humano que planteaba de alguna manera tanto el igualitarismo como la expansión educativa como algo propio de la dinámica de la sociedad en un contexto que va de la década del 50 al 70, pero con los 70 se produce esta dislocación, podríamos decir, esta gran coyuntura económica crítica y que fuerza, ¿no? Donde fuerza y van perdiendo fuerza las teorías funcionalistas en el papel de legitimación, ¿no? de la educación para el desarrollo económico y para la igualdad social. O sea, es como que va perdiendo fuerza convencer, o sea, convencer el papel de la educación tanto en el desarrollo económico como en la igualdad social. Y ahí va a emerger una teoría crítica, ¿no? Que ya nos vamos a referir, que va a ser el punto de la unidad 3, donde la escuela no va a proporcionar igualdad social, sino que va a cumplir con una función contraria, va a reproducir la desigualdad existente. Acá van a ver tanto la teoría de la reproducción económica, con Boudelot y Stablet, que lo vamos a ver en la unidad 3, como la teoría de la reproducción cultural, con Bourdieu y Passerón, eh, van a ser teorías muy contemplativas, ¿no? de la problemática educativa y no van a plantear herramientas de la transformación, a mi entender, sino van a plantear de alguna manera cómo es la situación. Por eso digo, contemplan la situación, pero no permiten transformar o modificar o dar una, una idea de qué modelo educativo se necesita para qué tipo de educación. Que yo creo que lo vamos a poder sí ver en la otra unidad, en la unidad 4, cuando nos refiramos a una teoría crítica contrahegemónica, podríamos decir, o de lucha contra el sistema dominante que nos permite entender la educación como una instancia también de lucha y a los actores como actores y sujetos que se pueden posicionar frente a un sistema, ¿no? Y no se queda, digamos, en esta mirada solamente contemplativa, crítica y como mirando desde la tribuna, ¿no? Que es lo que creo yo que hace más la teoría de la reproducción. Bien, bueno, en este caso vamos a nombrar un autor que, que es representativo también de esta crisis, ¿no? Y que plantea una teoría muy crítica con respecto a la teoría del capital humano, podemos decir acá estarían algunas críticas a la teoría del capital humano, que es la de Turrow, donde plantea que da evidencias cuantitativas que refutan la teoría del capital humano. Entre ellas dice que se da una tendencia opuesta entre la década del 50 y el 70 en los países pobres entre evolución del nivel educativo, que aumenta en términos absolutos, y el aumento relativo de la pobreza, que también aumenta. O sea, si bien habría que decir que, por ejemplo, para el caso de la Argentina, la pobreza crece mayormente después de la dictadura militar. En el caso nuestro sería donde más se produce eso, pero donde persiste, podríamos decir, en términos comparativos, una situación de pobreza en términos relativos y la educación que se expande no vendría a ser de alguna manera el pronóstico que planteaba la teoría del capital humano. Por otro lado, plantea y explica un problema, que es la existencia de sobreeducación, ¿no? Eh, y que la crisis económica de los años 70, la demanda de educación no solo no disminuye, sino que se incrementa, ¿no? O sea que se sigue incrementando en la década del 70 la demanda en educación. Y los sujetos siguen invirtiendo no porque dice calculen tasas de rendimiento, sino como una estrategia defensiva. Eso es lo que también va a decir Turro. O sea, no se trata de que están viendo cuánto van a ganar,
sino como una estrategia defensiva para, va a tener que ver con los mercados laborales que se van constituyendo, que él los diferencia entre mercados laborales primarios y secundarios. Bueno, eso lo vamos a ver ahora, próximamente. Por último, algo más a destacar es que estas teorías de la críticas de la teoría del capital humano empalman con una visión de la segmentación del trabajo, ¿no? Del mercado de trabajo, ¿no? Que el mercado de trabajo dice que existen mercados primarios y secundarios que funcionan de forma independiente y que no es la educación la que explica las diferencias salariales, sino fundamentalmente atributos que tienen que ver con la raza, el origen social, el sexo, los hábitos, etcétera, ¿no? A eso termina concluyendo Turrow, digamos, planteando podríamos decir, una crítica de la teoría del capital humano. Bueno, entonces la crisis de la relación entre educación y empleo podríamos sintetizar en estos 7 puntos que hemos puesto acá al lado, a la derecha, de la diapositiva, donde por un lado, hasta los años 70 había continua expansión de los sistemas de enseñanza, ¿no? Luego de los 70, no, o a partir de los 70 con esta crisis, lo único que se explica, el interés del Estado en la educación, es lo que llaman algunos autores ocultar la desocupación, ¿no? Mantener a los alumnos emparcados en el sistema educativo. Aparcado sería como estacionados, mantenidos ahí. Y que el mercado de trabajo no absorbe desde ya a los titulados a la mayor sobreeducación, producto de la masificación del sistema educativo, ¿no? O sea que hay como una especie de problemática de sobreeducación que nosotros lo podríamos ver en el caso de la inmigración, ¿no? O sea, muchos de los problemas que se están planteando tienen que ver con que al no ser absorbidos por el mercado laboral o viendo situaciones laborales más atractivas en el extranjero, muchos optan por irse. El aumento del descontento social, por otro lado, es lo que Klaus denomina la crisis de la gestión de la crisis. Y entonces, ¿cómo se explica esto? Que los recortes en el gasto público acentúan el conflicto social, ¿no? Fíjense todos los conflictos que han habido y los que siguen habiendo desde la década del 70 hasta la actualidad sobre las dinámicas de recorte, etcétera. Cuando hay algún, si el Estado dice responde a la presión estudiantil de seguir expandiendo el sistema educativo, existen problemas de financiación. Entonces es como que está en una dinámica conflictiva, o sea, no tiene forma de financiar la expansión del sistema educativo frente a la demanda y entonces, pero tampoco puede llevar adelante recortes del gasto público, entonces se da una permanente puja, podríamos decir, conflictiva en torno a, y creo que atraviesa todos los niveles, desde el nivel inicial hasta el nivel universitario, no es solamente el nivel universitario. Yo creo que eso es algo a destacar, porque es lo que hablábamos hoy día, cuando hablábamos del el nivel secundario, el nivel primario, el nivel inicial, está atravesado por eso. O sea, hoy día, por ejemplo, el nivel inicial es uno de ellos, tiene la cuestión de, eh, o la característica de estar más privatizados que otros. O sea, no es que si el nivel primario está mucho más formalizado y como es un nivel obligatorio, está más expandido universalmente, pero también existe en educación privada, etcétera. Lo que sí queremos destacar es que eso, que tiende más a a lo conflictivo, podemos decir, eh, en términos de falta de acceso en muchos sectores a ese nivel. Y entonces, por último, se deteriora el argumento de que el gasto público en educación es el motor del desarrollo y el crecimiento económico, ¿no? Eso es uno de los puntos, como decir, crisis, puntos críticos de la relación entre educación y empleo.